A ver, ¿qué pasa en la mente humana cuando se le arrebata absolutamente todo? Hoy vamos a sumergirnos en la increíble historia del psiquiatra Viktor Frankl. Y es que su experiencia en los campos de concentración nazis se convirtió, sin buscarlo, en un terrible laboratorio para el espíritu humano. Para este recorrido, vamos a desgranar las ideas del viaje psicológico que Frankl describe en su libro. Es una de las obras más influyentes del siglo XX y no es para menos, porque puso a prueba sus teorías en las condiciones más extremas que alguien se pueda imaginar. Todo arranca con este hecho, así de simple y brutal. Frankl no era un prisionero más, él era un observador profesional, un médico de la mente, y de repente se encontró atrapado en el epicentro de la locura humana. Imaginen esto, al llegar, le confiscan y destruyen el manuscrito de un libro en el que había trabajado por años. En ese momento, no es que solo pierda un objeto, pierde su pasado, pierde su identidad como profesional y el futuro que se había imaginado. Pero es justo ahí, desde esa pérdida total, donde surge el núcleo de su gran revelación. Se da cuenta de que, aunque podían controlar cada aspecto de su vida exterior, existía una última fortaleza, algo adentro que permanecía intocable. Entonces Frankl, que ahora era el prisionero número 119.104, se propuso, desde adentro del campo, responder una sola y poderosísima pregunta que se convirtió en su guía. Ojo, esta no era una pregunta académica. Para Frankl era un asunto de supervivencia y de entendimiento, y usó sus propias palabras para enmarcar esta investigación psicológica que iba a llevar a cabo en carne propia. La primera reacción psicológica de los prisioneros al llegar era el shock, un golpe brutal que los despojaba de toda su identidad y los dejaba literalmente con lo que él llamó una existencia desnuda. La arbitrariedad de la vida y la muerte era inmediata. A los pocos minutos de bajar del tren, el gesto casual de un oficial de las SS decidía tu destino. El 90% de los que llegaron con Frankl fueron enviados a la izquierda. El proceso de deshumanización era metódico y muy rápido. Les quitaban todo lo que los conectaba con su vida anterior hasta que al final quedaban reducidos a un simple número tatuado en la piel. Eran solo una cifra en una lista. Este momento es clave. Con esa sola palabra, Frankl comprendió que toda su vida anterior había desaparecido por completo. Tocaba hacer borrón y cuenta nueva, dejando atrás todo lo que había sido. Bueno, después del shock inicial, los prisioneros entraban en la segunda fase psicológica. Frankl la describió como una especie de muerte emocional, una coraza que era necesaria para poder sobrevivir al horror constante. Aquí se ve un contraste fundamental. Para poder soportar una realidad externa que era insoportable, la mente del prisionero desarrollaba este escudo interno. La apatía, entonces, no era una debilidad, sino un mecanismo de autodefensa crucial. Frankl observó que los grupos más duros no eran los físicos, era la humillación, la indignación por la injusticia y la absoluta falta de sentido de toda esa crueldad lo que causaba el mayor sufrimiento. Y es aquí, en medio de la apatía y la desesperación, donde la narrativa da un giro. Frankl hace su descubrimiento más profundo, una idea que iba a cambiar la psicoterapia para siempre. Esta es la pregunta central. Después del shock, de la deshumanización y de esa anestesia emocional, ¿queda algo que se pueda considerar humano? La respuesta de Frankl fue toda una revelación. Descubrió que incluso en la desolación más absoluta, una persona puede encontrar la salvación si se refugia en la contemplación de un ser querido. El amor, de alguna forma, trasciende la presencia física. Esta fortaleza interior se construía con elementos que nadie podía quitar. La capacidad de recordar el amor, de apreciar la belleza incluso en medio del fango, de usar el humor como un arma de supervivencia y, sobre todo, el poder de decidir cómo enfrentar el sufrimiento. A partir de este descubrimiento, Frank desarrolló la tesis central de su vida y el fundamento de una nueva escuela de psicoterapia, una que nació literalmente en el crisol de Auschwitz. Este es el punto clave. Frankl argumenta que la clave para sobrevivir no es evitar el sufrimiento, porque a menudo es inevitable, sino encontrar un propósito, una razón para soportarlo. Él acuñó el término logoterapia, que viene de la palabra griega logos, que significa sentido. Su teoría postula que la principal motivación en la vida de una persona es su voluntad de encontrar un sentido. Frankl propuso que cualquiera puede encontrar sentido a través de 3 vías principales: a través del trabajo o la creación, a través del amor y las experiencias, y, la más importante en el contexto del campo, a través de la actitud que se adopta frente a un destino que no se puede cambiar. Y así,
llegamos a la lección más poderosa y duradera, aprendida en las profundidades de la desesperación humana. La conclusión que resume toda la experiencia de Viktor Frankl. Frankl resumió su hallazgo con una famosa cita de Nietzsche que adoptó como propia. La idea es simple pero increíblemente potente. Si una persona tiene una razón para vivir, un futuro que anhela o una tarea por completar, puede soportar las condiciones más inhumanas que podamos imaginar. Y así, la experiencia de Frankl nos deja con una pregunta, no sobre el sentido de la vida en abstracto, sino sobre algo mucho más personal y directo. La pregunta que queda resonando es simple: ¿qué le da sentido a la propia vida?